Desde tiempos remotos, el ser humano se ha preguntado, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Y hacia dónde va? Los libros de historia nos ofrecen respuestas lineales, sencillas, casi escolares: la evolución, el azar, la adaptación. Pero detrás de esa narrativa oficial, late un silencio incómodo, un vacío lleno de enigmas que jamás se han resuelto. ¿Por qué nuestra especie parece surgir de repente en la historia? ¿Por qué los mitos de culturas separadas por océanos coinciden en hablar de dioses creadores, de seres que vinieron del cielo o del mar para moldear al hombre? ¿Y por qué sentimos, en lo más profundo, que nos falta un recuerdo, como si hubieran borrado algo de nuestra memoria ancestral? Esta serie no busca imponerte una verdad, sino invitarte a mirar más allá del relato establecido. Exploraremos los mitos, la ciencia, las teorías olvidadas y las preguntas prohibidas. Porque solo cuando nos atrevemos a cuestionar, descubrimos que quizá los orígenes de la humanidad no son lo que siempre nos contaron. Bienvenido a este viaje. Aquí comienza la búsqueda del misterio de nuestra existencia. ¿De dónde venimos realmente? Aquí estamos, al final de una historia que lleva millones de años escribiéndose. No es una novela, es la crónica de nuestra existencia, grabada en cada hueso, en cada herramienta, en cada gen. La historia que nos han contado suena simple: una escalera ascendente. De primates a Australopithecus, de Homo habilis a Homo erectus, y luego, a nosotros, los Homo sapiens. La evolución como un camino recto y predecible, donde el desarrollo del cerebro no fue una explosión mágica, sino un proceso acumulativo y lento. El cerebro creció poco a poco, a medida que nuestros ancestros aprendían a dominar el fuego, a cooperar en la caza y a comunicarse de forma más compleja. Estos fueron los cimientos de todo lo que vino después. Y hay un giro inesperado en la trama. Los neandertales no son nuestros abuelos evolutivos. No son un escalón que dejamos atrás. Son nuestros primos, compañeros de camino que coexistieron con nosotros durante miles de años. Comparten una parte de su legado genético con muchos de nosotros, un testimonio viviente de que la evolución es más que una simple línea de progreso. Es un encuentro de ramas, una red de historias interconectadas. Pero la evidencia cuenta otra historia, una mucho más rica y compleja. Lo cierto es que, en paralelo a esta explicación científica, casi todas las culturas antiguas cuentan una historia distinta. No fuimos producto del azar, sino de un acto de creación, a veces divina, a veces cósmica, a veces incluso tecnológica. Entonces, ¿qué es más razonable creer? ¿Que nuestra conciencia emergió por casualidad? ¿O que algo, o alguien, intervino en nuestra historia en el momento exacto para dar forma al ser humano que hoy somos? La respuesta, quizá, está en ese espacio donde ciencia y mito comienzan a tocarse. Los sumerios y la creación del ser humano. Para comprender cómo pensaban los pueblos más antiguos sobre el origen de la humanidad, debemos mirar hacia Mesopotamia, la tierra entre ríos, donde floreció la civilización sumeria hace más de 6000 años. Allí, sobre tablillas de arcilla, dejaron grabadas algunas de las narraciones más antiguas que conocemos sobre los dioses y la creación del hombre. Según los textos recopilados y traducidos por especialistas como Samuel Noah Kramer, los dioses, llamados Anunna, fueron los encargados de modelar el destino de los hombres y del cosmos. En los mitos, se cuenta que la diosa Nammu, madre primordial, dio a luz al cielo y a la tierra. De esta unión surgieron An, dios del firmamento, y Ki,
diosa de la tierra. Más tarde, con la participación de Enki, dios de la sabiduría y de las aguas subterráneas, y de Ninursag, la diosa madre, nació la idea de crear un nuevo ser. Las tablillas describen cómo el hombre fue formado a partir de arcilla, mezclada con la esencia de los dioses. Un acto que no solo daba vida, sino que establecía un vínculo profundo entre lo divino y lo humano. El primer hombre fue llamado Lulu, el hombre ordinario, destinado a trabajar y a mantener el orden en el mundo que los dioses habían organizado. Lo fascinante es que, en estos relatos, la creación del ser humano no aparece como un accidente de la naturaleza, sino como un acto deliberado. Un proyecto pensado, donde la materia terrenal se fusiona con algo que viene de lo alto, otorgando al hombre una chispa especial, la capacidad de aprender, de recordar y de cuestionar. En la cosmovisión sumeria, la humanidad nace de una mezcla. Somos parte tierra y parte misterio. Y aunque los mitos son simbólicos, el mensaje es claro. El ser humano no está separado del cosmos, sino que forma parte de un plan más amplio, tejido por fuerzas que lo superan. Quizá lo más revelador de los relatos sumerios es la manera en que describen la creación. El ser humano nace de la arcilla, pero también de algo divino. Un acto simbólico que nos recuerda que no somos solo materia, sino parte de un misterio mayor. Y aquí quiero invitarte a que tengas esto muy presente. Porque más adelante veremos cómo culturas que jamás tuvieron contacto entre sí, como Egipto, Grecia o las civilizaciones de América, narraron historias sorprendentemente similares. Hombres formados del barro, moldeados por los dioses y animados con el aliento de lo divino. Guarda esta idea, porque será una de las claves que nos ayudará a conectar los hilos invisibles de los mitos de la creación en todo el mundo. Ya vimos Sumeria, 4000-2000 a.C. Ahora el siguiente gran núcleo cultural en la línea del tiempo sería Egipto, 3100 a.C. en adelante. Egipto, casi paralelo a Sumeria, dejó múltiples cosmogonías según sus ciudades, Heliópolis, Hermópolis, Memphis, pero todas coinciden en un punto: el ser humano fue creado como parte de un orden cósmico. Los egipcios y el orden del cosmos. Mientras en Mesopotamia los sumerios hablaban de dioses que modelaban al hombre a partir del barro, en otro rincón del mundo florecía una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia, Egipto. Para los egipcios, el universo surgió del Nan, el océano primordial, una vasta oscuridad sin forma. De ese caos emergió la primera colina de tierra, y sobre ella apareció el dios Atum, el creador. Atum, por sí mismo, dio origen a los primeros dioses, Su, el aire, y Tefnut, la humedad. De ellos nacerían Geb, la tierra, y Nat, el cielo, cuyos hijos completarían la Enéada de Heliópolis, los grandes 9 dioses que gobernaban el destino. En este escenario cósmico, el ser humano no fue un accidente. Los textos antiguos describen que los hombres fueron modelados por el dios Khnum, el alfarero divino, quien, sentado frente a su torno de alfarería, moldeaba a cada persona con barro del Nilo y le otorgaba la chispa de la vida. No éramos simplemente criaturas biológicas, éramos vasijas de arcilla que recibían aliento divino. En Egipto, la humanidad tenía un propósito: mantener el Ma'at, el orden cósmico, el equilibrio entre el cielo y la tierra. Vivir no era solo existir, era participar en un plan que sostenía la armonía del universo. Y aquí encontramos de nuevo un eco familiar. Al igual que en Sumeria, el hombre nace del barro y de la intervención de los dioses. Dos culturas distintas, desarrolladas en paralelo, que nos hablan del mismo misterio con diferentes símbolos. Recuerda lo que vimos con los sumerios: barro, divinidad y creación deliberada. Ahora lo vemos en Egipto, con otros dioses y otra cosmovisión, pero con la misma esencia. Más adelante veremos cómo esta idea viajó más lejos de lo que imaginamos, incluso hasta culturas separadas por océanos. Ya tocamos Sumeria, 4000 a.C., y Egipto,
3100 a.C. La siguiente gran civilización en tiempo histórico es la civilización del Valle del Indo, 2600-1900 a.C., también conocida como Harappa y Mohenjo-Daro. Aunque este pueblo no dejó textos tan extensos como Sumeria o Egipto, su escritura aún no ha sido descifrada del todo. Si tenemos pistas a través de sus símbolos, hallazgos arqueológicos y la conexión posterior con los Vedas y la tradición hindú. El Valle del Indo y los himnos del origen. Mientras Egipto levantaba pirámides y Sumeria grababa tablillas de arcilla, en otra parte del mundo, a orillas del río Indo, florecía una civilización avanzada, ciudades planificadas, sistemas de alcantarillado, comercio a larga distancia y un profundo sentido espiritual. Hablamos de Harappa y Mohenjo-Daro, la cultura del Valle del Indo. Su escritura aún es un misterio, y no tenemos relatos completos de creación como los de Mesopotamia o Egipto. Sin embargo, siglos más tarde, en la misma región surgirían los himnos védicos, que muchos consideran herederos de aquellas antiguas creencias. En el Rig Veda, uno de los textos más antiguos de la India, encontramos un himno sorprendente, el Nasadiya Sukta. Allí no se habla de dioses que moldean al hombre con barro, sino de un principio más abstracto y filosófico. Dice que al principio no había nada, ni ser, ni no ser. Solo existía un océano primordial, silencio y oscuridad. De pronto, surgió un único impulso, un deseo, y ese deseo se convirtió en la semilla de la creación. El hombre, según estas tradiciones, no fue hecho de arcilla, sino que nació como parte de ese impulso cósmico. Somos, en esencia, chispas de un fuego eterno, fragmentos de un mismo principio universal. Aquí vemos un contraste poderoso con Sumeria y Egipto. Para los sumerios, fuimos un proyecto moldeado por los dioses. Para los egipcios, vasijas de barro animadas con aliento divino. Y para la India antigua, somos emanaciones de un misterio mucho más profundo, hijos de un deseo primordial que dio origen a todo. El hombre, en esta visión, no es un sirviente de los dioses, ni una pieza de arcilla en manos de un creador. El hombre es, simplemente, el cosmos mirándose a sí mismo. Anota bien este detalle, porque más adelante veremos que mientras unas culturas nos describen como criaturas moldeadas, otras nos presentan como chispas divinas en un océano eterno. Dos visiones distintas, que parecen hablar de lo mismo desde lenguajes diferentes. Grecia arcaica, del caos a Prometeo. En la Grecia arcaica, el origen no comienza con un alfarero divino, ni con un mandato desde las aguas primordiales, sino con una palabra sencilla y abismal, caos. Desde ese vacío fértil emergen Gea, la tierra, Eros, el impulso de unión, y la trama de los dioses que tejen el destino del mundo. En este escenario aparece un personaje que nos concierne, Prometeo. Dicen los antiguos que él modeló a los hombres a partir de la tierra, y que, compadecido de su fragilidad, robó el fuego para entregárselos. El precio fue terrible, castigo eterno. Pero el gesto dejó una marca indeleble, el ser humano como criatura de barro, encendida por una chispa que no le pertenece del todo. Los griegos también hablaron de las edades del hombre, de oro, plata, bronce, y la nuestra, la de hierro, dura y compleja. No somos un accidente, ni una máquina perfecta. Somos una historia en descenso y búsqueda, una especie que recuerda vagamente un brillo antiguo y lo persigue entre sombras. ¿Te resuena? Arcilla y aliento en Sumeria, barro y soplo en Egipto, barro y fuego en Grecia. Cambia el nombre de los dioses, cambian los símbolos, pero el patrón permanece. Los hebreos, el Génesis y el aliento divino. Tras recorrer Mesopotamia, Egipto y Grecia,
llegamos a un pueblo cuya visión del origen humano transformó profundamente la espiritualidad de Occidente, los hebreos. Su relato aparece en el Génesis, parte de la Torá, compilado entre los siglos VI y X antes de nuestra era. A diferencia de los griegos, que imaginaban un universo nacido del caos, o de los egipcios, que veían la creación como un orden impuesto sobre el Nan, los hebreos plantearon algo radical. Un Dios único, eterno y todopoderoso que no surge de la creación, sino que existe antes de ella. En el Génesis, este Dios crea al ser humano de manera directa y consciente. Entonces Yahvé Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí aparecen dos elementos fundamentales. El polvo, recordándonos nuestra naturaleza frágil, mortal, material. El aliento divino, ruaj, en hebreo símbolo del espíritu, de la chispa que conecta al ser humano con lo trascendente. Mientras que en Mesopotamia el hombre era modelado para servir a los dioses, y en Grecia recibía el fuego como un acto de rebelión, en el Génesis la existencia humana se presenta como un acto de amor y voluntad divina. El ser humano no es esclavo ni ladrón del conocimiento, sino portador de una herencia espiritual directa del Creador. Sin embargo, la historia no se queda en la creación. El Edén introduce otro elemento crucial, la prueba. La serpiente, el árbol del conocimiento, la desobediencia de Adán y Eva. De nuevo, vemos la misma tensión universal, el deseo de trascender los límites impuestos. Al comer del fruto, el ser humano se distancia de la obediencia original y descubre la conciencia del bien y del mal. El castigo es la expulsión del paraíso, pero también el inicio de la historia humana tal como la conocemos, una existencia marcada por el trabajo, el dolor, la búsqueda y, sobre todo, la posibilidad de redención. El Génesis nos muestra que, para los hebreos, el ser humano no es un accidente ni un producto de capricho, sino una criatura elegida, a la vez libre y responsable. Un ser que lleva en sí mismo una paradoja eterna. Somos polvo, pero respiramos con el aliento de Dios. Guarda esta idea, cuando miremos otros relatos, hebreos, mesoamericanos, andinos, orientales, verás cómo el barro y la chispa regresan una y otra vez, como si la humanidad hubiera querido contarse la misma verdad con distintos idiomas. A lo largo de este viaje hemos recorrido las primeras grandes civilizaciones que intentaron responder a la eterna pregunta: ¿de dónde venimos? En Sumeria, el hombre era creado con arcilla y la sangre de un dios, no para ser libre, sino para trabajar y servir a los Anunnaki. En Egipto, la vida humana se inscribía en el Ma'at, un orden cósmico que exigía sumisión y rituales constantes para no desatar el caos. En Grecia, Prometeo fue castigado eternamente por entregar el fuego del conocimiento al hombre, un recordatorio de que los dioses no toleraban la desobediencia. En la tradición hebrea, Adán y Eva recibieron la vida de Dios, pero también la primera prohibición, y al romperla fueron expulsados del Edén, inaugurando el peso de la culpa y la obediencia moral. Hasta aquí, todo parecería encajar dentro de la idea de la creación y la trascendencia. Pero hay un detalle que suele pasarse por alto al estudiar estas civilizaciones. El ser humano no era presentado como un hijo amado de los dioses, sino como un ser dependiente, vigilado y temeroso. El patrón es claro: obediencia a un poder superior, temor al castigo divino, sacrificio disfrazado de espiritualidad. Es como si en el núcleo de cada mito estuviera grabada la misma instrucción: los humanos fueron creados para obedecer. ¿Y por qué? Quizá porque desde el inicio de los tiempos, quienes se presentaban como dioses, o como mensajeros de algo superior, establecieron un sistema donde el orden solo se mantenía a través del temor y la sumisión. Un adoctrinamiento primitivo, disfrazado de religión, que se adaptaba a cada civilización según el tiempo y el lugar. Y lo más inquietante es que este rasgo no se limitó al viejo mundo. Cuando crucemos el océano hacia América, veremos que mayas, mexicas e incas también compartieron la misma estructura: dioses que exigían sacrificios, pueblos que obedecían
y un miedo profundo a desatar la ira de lo divino. El mensaje oculto parece repetirse en todas partes. Los dioses no solo nos crearon, también nos programaron para temerles. En el fondo, cada mito escondía un mismo mensaje. El hombre debía temer, obedecer y sacrificarse para mantener el equilibrio del cosmos o la voluntad de los dioses. Y este patrón no se detuvo en el viejo mundo. Cruzando mares y continentes, descubrimos que en América las antiguas culturas también imaginaron el origen del hombre como un pacto entre la creación y el sacrificio. Aquí, los dioses mayas moldeaban al hombre de maíz, pero exigían rituales y ofrendas para mantenerlo vivo. Los mexicas veían la sangre humana como el alimento sagrado que sostenía el sol en el cielo. Y en los Andes, los incas proclamaban descender de los hijos del sol, pero vivían bajo el deber de mantener su orden sagrado. La historia vuelve a repetirse. No importa dónde ni cuándo, los humanos fueron creados para servir, para obedecer y para temer. Así comienza nuestro viaje por América. Los olmecas, la cultura madre y el misterio del jaguar cósmico. En las selvas húmedas y fértiles del Golfo de México, mucho antes de que florecieran los mayas y los aztecas, existió un pueblo enigmático, al que los investigadores llaman la cultura madre de Mesoamérica, los olmecas. Su legado está marcado en gigantescas cabezas de piedra, en símbolos tallados en jade y en figuras híbridas de hombres y jaguares. Y aunque su voz se apagó hace más de 2000 años, sus símbolos hablan todavía de un profundo misterio, el origen del ser humano en relación con lo divino. Los olmecas no dejaron textos escritos como los sumerios o los hebreos. Su lenguaje y mitos se perdieron en el tiempo, pero sus descendientes culturales, mayas, zapotecas, mexicas, heredaron su visión del cosmos. Entre los vestigios más importantes está el culto al jaguar, un animal que no era simplemente una bestia de la selva, sino un símbolo del poder espiritual, de la fertilidad y de la unión entre el mundo humano y lo sobrenatural. Los arqueólogos llaman a una de sus deidades principales el hombre jaguar, un ser mitad humano y mitad felino, relacionado con la lluvia, la agricultura y la vida misma. Para los olmecas, el ser humano parecía haber nacido de esta unión sagrada, de lo terrenal y lo salvaje, de lo humano y lo divino. Aunque no poseemos un Popol Vuh olmeca, los símbolos sugieren una idea poderosa. El ser humano fue concebido como un hijo de los dioses jaguar, un intermediario entre la tierra y el cielo. El jaguar, señor de la noche y del inframundo, fecundaba a las mujeres humanas o se unía a chamanes en trances rituales, dando origen a una nueva estirpe, los hombres sagrados, capaces de comunicarse con los mundos invisibles. En esta visión, la humanidad no era dueña de sí misma, nacía ya marcada por el poder de fuerzas cósmicas y por la obligación de mantener el equilibrio entre naturaleza, dioses y sociedad. Los olmecas nos dejan una primera gran enseñanza en América. El ser humano no es una criatura aislada, sino el resultado de una unión mística, donde la naturaleza, los dioses y la sangre forman un mismo destino. Aquí no hay un soplo divino que separa al hombre de los animales, como en las tradiciones hebreas, sino más bien lo contrario. El hombre es parte de lo animal y lo sagrado al mismo tiempo. Y, como en Sumeria o Egipto, reaparece el mismo rasgo que atraviesa a todas las civilizaciones antiguas, el temor y la obediencia. El hombre olmeca debía rendir tributo, sacrificio y devoción, porque su propia existencia dependía de fuerzas superiores que no podía controlar. Los mayas, el hombre de maíz y los dioses creadores. Tras los olmecas, la selva se llenó de ciudades imponentes, observatorios astronómicos y templos que parecían tocar el cielo. Los mayas, herederos de aquel legado, desarrollaron una de las cosmovisiones más complejas y fascinantes de la historia antigua. Su visión del origen del ser humano quedó plasmada siglos después en un texto sagrado, el Popol Vuh, el libro de la creación.
La civilización maya comenzó a tomar forma alrededor del 2000 antes de nuestra era, aunque alcanzó su máximo esplendor entre los siglos 3 y 9 antes de nuestra era. Durante ese tiempo, desarrollaron un conocimiento avanzado en astronomía, matemáticas y escritura. Pero más allá de sus logros, su obsesión estaba en entender y mantener el orden del universo. Para los mayas, el cosmos era una gran obra en constante equilibrio. Los dioses habían creado y destruido a la humanidad varias veces antes de encontrar la fórmula correcta. Pero, ¿no resulta curioso? En Sumeria, los dioses también moldearon al hombre como un proyecto imperfecto, sujeto a su voluntad. En Grecia, los mitos hablan de diferentes edades de los hombres, cada una destruida y reemplazada. Y en la tradición hebrea, el ser humano cae una y otra vez en la fragilidad y el pecado, como si su naturaleza estuviera condenada a fallar. ¿Estamos frente a simples coincidencias culturales, o ante un patrón universal? ¿Acaso todas estas civilizaciones, separadas por miles de kilómetros y siglos de distancia, estaban describiendo lo mismo con distintos nombres? Recuerda esta idea, porque será crucial en el segundo episodio. El ser humano, creado no una, sino varias veces, como si alguien o algo estuviera corrigiendo un experimento. Continuamos. En este relato, los dioses primero intentan crear al hombre de barro, pero era débil y se deshacía con la lluvia. Luego lo moldean de madera, pero estos hombres eran huecos, sin alma ni entendimiento, así que fueron destruidos por un gran cataclismo. Finalmente, los dioses encontraron el ingrediente perfecto, el maíz, sagrado y vital para la vida mesoamericana. Con su masa moldearon la carne, y con su sangre formaron el espíritu. El hombre, entonces, no solo era creación divina, era literalmente parte de la tierra, del alimento, del ciclo agrícola que sostenía la vida. En la cosmovisión maya, el ser humano nace con una condición inevitable: servir a los dioses para que el orden del mundo no se rompa. El maíz no solo los alimentaba físicamente, sino que también los ataba espiritualmente a los dioses. Por eso los sacrificios, incluso de sangre humana, no eran vistos como un castigo, sino como la forma de devolver aquello que había sido entregado. Al igual que en Sumeria, Egipto o con los hebreos, el mismo patrón se repite. El hombre es frágil, dependiente, temeroso y obligado a obedecer. La libertad individual no tiene lugar frente al peso de lo divino. Los mayas nos dejaron un legado en el que el ser humano fue creado varias veces, hasta que finalmente los dioses lo moldearon con maíz, alimento sagrado que daba sustento tanto al cuerpo como al alma. Su mundo era un equilibrio delicado entre lo divino y lo humano, sostenido por la sangre y el sacrificio ritual, que mantenían viva la maquinaria cósmica. Siglos más tarde, en el corazón del altiplano central de México, otra gran civilización retomaría esta visión con un matiz aún más radical. Los mexicas, conocidos como aztecas, vieron en el sacrificio no solo un acto de devoción, sino una deuda de sangre impagable con los dioses, un contrato cósmico sin el cual el universo entero se vendría abajo. Así, del maíz sagrado de los mayas pasamos al sol hambriento de los mexicas. Dos mundos distintos, pero unidos por una misma certeza: los dioses necesitaban del ser humano tanto como los humanos de los dioses. Mexicas, aztecas, el quinto sol y la deuda de sangre. Para los mexicas, el universo era una fuerza viva, pero también frágil, sostenida con esfuerzo y sacrificio. Su mito de creación hablaba de un ciclo interminable de mundos. Los 4 soles anteriores habían nacido y muerto entre catástrofes de fuego, agua, viento y jaguares devoradores de hombres. El mundo en el que ellos vivían era el quinto sol, y como todo sol anterior, también corría el riesgo de extinguirse. La diferencia era que este nuevo ciclo tenía una condición. El sol solo permanecería en el cielo si recibía alimento. Ese alimento no era grano, ni fuego, ni piedra, sino sangre y corazones humanos. Así nació la concepción del sacrificio como deuda cósmica.
Los dioses habían entregado su propia vida para encender el quinto sol, y ahora la humanidad debía retribuir ese gesto. El sacrificio, lejos de ser un simple acto de violencia, se transformaba en un contrato divino, en la manera de mantener el universo funcionando. Los templos de Tenochtitlán se erguían como puentes entre la tierra y el cielo. Allí, el sacrificio ritual era visto como un deber sagrado. El latido de un corazón ofrecido se convertía en la chispa que renovaba el movimiento del sol y aseguraba la continuidad del tiempo. En esta visión, los humanos no eran dueños de su destino, sino guardianes temporales de un cosmos hambriento, cuya existencia dependía de su obediencia y entrega. Un sacrificio individual era un tributo a la eternidad, una guerra, un acto de recolección de vidas necesarias para el sostenimiento del orden universal. Así, mientras los mayas concibieron al hombre como hijo del maíz, los mexicas lo imaginaron como prenda de pago al fuego celestial. El ser humano no era fin en sí mismo, sino moneda viva en una deuda sin final con los dioses. Mientras los mexicas levantaban templos en el corazón de Tenochtitlán para alimentar al quinto sol, en otra parte del continente, más allá de selvas y cordilleras, florecía un imperio con una cosmovisión distinta pero atravesada por la misma tensión: la necesidad de sostener el orden del mundo a través del sacrificio y la obediencia a los dioses. En los Andes, donde las montañas parecían tocar el cielo y el lago Titicaca brillaba como un espejo primordial, los incas tejieron su propio relato de origen. Si para los mexicas el ser humano era deudor de sangre, para los incas era hijo del sol, enviado a la tierra con la misión de civilizar y mantener la armonía. Así, pasamos de un pueblo que veía la vida como tributo cósmico, a otro que la entendía como herencia solar. Dos visiones diferentes, pero unidas por la misma pregunta: ¿de dónde venimos y cuál es nuestro papel frente al poder de los dioses? Los incas, hijos del sol y el orden del mundo. En el corazón de los Andes, donde las montañas parecen tocar el cielo y el aire se confunde con lo divino, nació uno de los imperios más enigmáticos de América, el Tahuantinsuyo, el Imperio Inca. Para ellos, el ser humano no era un accidente ni un experimento fallido de los dioses, sino descendiente directo del sol, el astro que regía la vida, las cosechas y el destino. Cuenta la tradición que el dios solar, Inti, envió a la tierra a sus hijos, Manco Cápac y Mama Ocllo, emergidos de las aguas sagradas del lago Titicaca. Su misión era clara: fundar una ciudad y enseñar a los hombres a vivir en orden y justicia. Ellos llevaron la vara de oro que, al hundirse en el suelo fértil del Valle de Cusco, señaló el lugar donde debía nacer el centro del mundo. Este mito no es solo un relato de fundación, sino un mandato. Los incas eran los hijos legítimos del sol, encargados de mantener la armonía entre el cielo, la tierra y la humanidad. Para los incas, el universo estaba tejido por una red de reciprocidad. Los hombres daban culto y ofrendas, y a cambio recibían protección, cosechas y equilibrio. Todo giraba en torno a la Ainos, la obligación de dar y recibir, que regulaba tanto la vida social como la relación con lo sagrado. Pero este equilibrio no estaba libre de tensiones. La naturaleza era poderosa, y los dioses podían reclamar su tributo. El sacrificio, aunque no tan sangriento ni masivo como entre los mexicas, seguía presente en momentos de crisis, especialmente en la ceremonia de la capacocha, donde niños eran ofrecidos como mensajeros al sol y a las montañas. El hombre incaico no era creado de arcilla ni de maíz, sino engendrado por la luz solar y moldeado por la tierra andina. Su identidad estaba marcada por el servicio. Obedecer al Inca era obedecer al propio Inti. Así, la vida no pertenecía al individuo, sino al colectivo y al orden cósmico que lo sustentaba. Aquí vemos un contraste fascinante con los mexicas. Mientras unos ofrecían sangre para que el sol siguiera su curso, los otros se proclamaban hijos del mismo sol, responsables de irradiar orden y civilización. Y, sin embargo, detrás de ambas visiones encontramos el mismo hilo: el ser humano sometido a poderes superiores, condenado a obedecer para que el mundo no se derrumbe.
Aquí vemos un contraste fascinante. Mientras los mayas hablaban de equilibrios cósmicos y de hombres nacidos del maíz, los mexicas ofrecían su propia sangre para que el sol siguiera su curso. Y, sin embargo, detrás de ambas visiones late un mismo hilo: el ser humano sometido a fuerzas superiores, condenado a obedecer para que el mundo no se derrumbe. No es un caso aislado. En los relatos de otras tierras antiguas, incluso en los hebreos, encontramos ecos inquietantes, divinidades que reclamaban sacrificios, incluso de los más pequeños, como si la vida humana fuese la moneda para sostener el orden universal. Distintos nombres, distintos rostros, pero siempre el mismo trasfondo. La pregunta es inevitable: ¿por qué tantas culturas distintas compartieron este mismo patrón? ¿Era mera superstición o la sombra de algo más profundo que aún no hemos comprendido? Algunos los llamaron dioses, otros señores venidos de las estrellas, otros más un creador supremo. Muchos nombres, un mismo destino. El origen parece incierto, o quizá demasiado calculado. ¿Un plan macabro de una inteligencia superior? ¿Un juego de poder en el que la humanidad fue programada para obedecer? No tenemos respuestas definitivas, pero sí fragmentos, piezas de un rompecabezas que al juntarse revelan un laberinto de misterio. Y en cada pista nueva, algo se aclara, mientras algo aún más oscuro se oculta detrás.